Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo. Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en El Combo. Nosotros avanzamos en este tiempo de combo a esta hora con un invitado de lujo en este espacio literario donde hemos querido conocer un poco más acerca de esa literatura que está por estos días haciendo peso y generando lectura, llamando la atención, por supuesto, a temas que son muy, muy importantes. Tenemos al autor de uno de los libros más destacados con los que iniciamos este año. Él es Raúl Tortolero. Él es consultor político mexicano, doctorado en Derechos Humanos, tiene una maestría en Filosofía, Cultura y Religión, es católico, provida, director continental de la Agencia Católica de Noticias, también es presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. También es Premio Nacional del Periodismo 2007 otorgado por la ONU en México, analista geopolítico y autor del libro La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo postmoderno. Raúl, bienvenido al Combo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Alba? Muy buenas tardes a Daniel. Les agradezco la invitación desde México. Claro que sí. ¿Usted está en el DF? Así es, en la Ciudad de México. Ya antes se llamaba DF, pero ya le cambiaron el nombre, pero sí es lo mismo, Ciudad de México. ¿Y eso cuándo le cambiaron? No tenía ni idea que le habían cambiado ya el nombrecito, la sigla. Sí. ¿Cuándo? Hace unos años. DF significaba Distrito Federal y esto significaba como una sumisión de la ciudad a la federación y ahora ya tiene su carácter propio, digamos su autonomía, por eso es como un estado más, por eso se hizo Ciudad de México, ya no es una regencia, sino ya es una ciudad. Lleva unos pocos años este cambio, pero pues está mejor así. Pero mucha gente lo identifica todavía por el DF. De hecho, hace un par de días hablamos con un amigo que está justamente en esta misma ciudad y DF. Hay que seguir informando a la gente. Antes se le decía así. Al parecer ni siquiera su amigo estaba al tanto del cambio. Sí. Por el tema de la sumisión debe ser. Exactamente. Debe ser por el tema de la sumisión. Raúl, gracias por estar con nosotros. Es un gusto compartir estos minutos y agradecemos absolutamente el tiempo. Nos ha llamado mucho la atención el libro que está ya en redes sociales, en Amazon, con una muy buena publicidad y creería yo récord en ventas, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno. Eso se escucha muy complicado de entender, pero a la vez muy interesante porque sé que muchos de nuestros oyentes ya están entendiendo que el marxismo que se viene, que mire lo que está pasando en Rusia, que mire que el comunismo, y entonces hay como una espiral de ideas que todavía están revueltas y necesitamos que usted nos ayude desde su análisis a ir encontrando el hilo de todo esto. Bueno, mira, el título Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, en la que básicamente quieren sustituir a Dios por el hombre, es decir, quitarle su lugar a Dios, quitarle su trono y el hombre hacerse de sí mismo un Dios, sentirse un Dios, y esto tiene pues consecuencias muy serias y no solo en el plano religioso, sino en el plano político y social. Cuando el hombre ya se siente Dios y quita todo lo religioso, todo lo trascendente de su vida, entonces pues se convierte en un gran hedonista y esto es algo criminal. Y esto lo vemos todavía con los progresistas ahora hoy en día, porque justamente el progresismo tiene su origen ideológico en la Revolución Francesa. Recordemos que los revolucionarios franceses tienen un acto altamente simbólico, muy desagradable, que fue haberse metido a la Catedral de Notre Dame en Francia y haber quitado a la Virgen del pedestal en donde estaba para poner a una prostituta disfrazada de la razón, de la diosa griega la razón. La ponen ahí como diciendo, ya no vamos a estar regidos por Dios o por la Virgen, sino vamos a estar ahora regidos únicamente por la razón. Pero qué curioso, muy simbólico que hayan escogido a una prostituta.
Y bueno, el hecho también de pues expulsar todo lo sagrado de la vida cotidiana, pues tiene consecuencias muy graves y muy serias. Y de ninguna manera podemos regir al mundo ni aportarnos, darnos trascendencia a través únicamente de esta facultad mental. Entonces es un grave error. Otros ideales de la Revolución Francesa también fueron, pues, digamos, fueron ahí apuntalados, lanzados, planteados como para que rigieran la vida humana después de abandonar la trascendencia religiosa, pero también son ideales fallidos. La razón es una, ya la mencionamos, la justicia, todo con mayúsculas, son los ideales universales, no sé si les conoce, el progreso, en fin. Y ahora pues estamos viendo ya en la posmodernidad cómo esto ha venido fracasando, como nunca estos proyectos de darle bienestar a todo el mundo y de que nos rigiéramos todos por ciertos valores, entre comillas, esto no ha podido funcionar, no cuajó de esta manera, porque hay mucha diversidad de culturas y no se puede homogeneizar así nada más. En fin, sería largo también de extenderme en eso, sería largo de explicar. Entonces nosotros nos oponemos a estas consecuencias de esta Revolución Francesa, por un lado, y por otro lado, por supuesto, nos oponemos a todas las revoluciones socialistas de todo tipo, ¿no? Las duras, con armas, y las que yo le llamo producto del socialismo blando, es decir, que llegan al poder con las urnas, con los votos, pero se van quedando para siempre haciendo reformas tramposas a la Constitución, como las que hizo Hugo Chávez o las que hizo Rafael Correa, Evo Morales, entre otros personajes nefastos de América Latina. Exactamente. Entonces nosotros nos oponemos a estas dos. Que incluso está pasando en Chile, Raúl, con todo este tema que además me atrevería a decir que fue muy bien planeado desde hace unos 20, 30 años atrás. Primero con el adoctrinamiento en los colegios, jardines infantiles, universidades, y ahora pues quieren cambiar justamente la Constitución. Pues, ¿para qué? Me imagino que para atornillarse en el poder. Sí, totalmente. Es un plan muy claro de que también tiene el señor Gabriel Boric, del que, si me permiten, quisiera hacer referencia más adelante. Hay este plan. Eso es parte de un programa que es el socialismo blando, que lo aplican todos estos personajes de izquierda en América Latina desde también, y lo aplicaría también Gustavo Petro en Colombia, por supuesto, si es que llega este nefasto guerrillero al poder. Esperemos que no. Todos contra Petro, diría de una vez. Y bueno, y la otra parte del título de mi libro, regresando a explicar un poco esto, que es frente al marxismo posmoderno. Aquí hay que entender, digamos, que para saber lo que es el marxismo posmoderno necesito hacer referencia brevemente a lo que es el marxismo clásico. Y el marxismo clásico es muy sencillo. Es el llamamiento que hace Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 junto con Engels a los proletarios del mundo a unirse, es decir, a los obreros y campesinos básicamente. De ahí que la bandera roja sea el martillo y la hoz, ¿no? O sea, los obreros y los campesinos juntos, los pobres del mundo que se unan, se adoctrinen, es decir, que adquieran este odio de clase, odio a los burgueses, odio a los dueños de los medios de producción, para finalmente encabezar una revolución sangrienta, violenta, matar, asesinar a esta clase social y finalmente imponer una dictadura del proletariado. Nunca ha habido dictaduras de ningún proletariado, siempre ha habido dictaduras izquierdosas, izquierdistas, pero han sido pues de unos pocos que se convierten en multimillonarios, como Fidel Castro, con sus 900 millones de dólares de fortuna, y eso no lo digo yo, lo dice la revista Forbes. Entonces es mentira que haya una dictadura del proletariado, que haya habido, nunca la ha habido y nunca la habrá. Sí hay dictaduras, estos señores tramposos de izquierda se valen de estas ideas para llegar al poder, pero después ya se van quedando. Y el marxismo posmoderno, en el marxismo posmoderno ya no es el pobre el único sujeto de la revolución, sino que es uno más, ya se pierde la hegemonía. La posmodernidad es fragmentación, es diversificación, y ya se pierde este gran ideal. Recordemos que el marxismo clásico es finalmente uno de los proyectos de la modernidad, o sea, intentaba dar bienestar, justicia social, igualdad a toda la humanidad, cosa que evidentemente no se logró, se fracasó absolutamente. Pero en el marxismo posmoderno
el pobre es uno más. Los otros sujetos de la revolución son las supremacistas feministas, que andan muy bravas allí, por cierto, también en Chile, queman iglesias y toda la cosa. Eso es también producto, todavía herencia del pasado. Y también los negros, el supremacismo negro en Estados Unidos muy fuerte, con la teoría crítica de la raza. El supremacismo indigenista, que lo vemos en los países donde hubo o hay herencia indígena, en México, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Bolivia sobre todo también, y bueno, otros tipos de luchas también, como la diversidad sexual o la agenda LGBT, el feminismo, por supuesto, y el ecologismo y el animalismo. O sea, estos son los nuevos sujetos de las izquierdas posmodernas. A eso es a lo que me refiero con marxismo posmoderno. Y es completamente entendible por qué los jóvenes ahora están teniendo posturas que hace algunos años uno no, de repente como que no tenía. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué papel está jugando en este momento los medios de comunicación? ¿Por qué, Raúl, cuando uno prende la tele, ve una noticia, no se habla de este tipo de diferencias? O sea, pareciera que hubiese solamente un discurso cuando vemos noticias, y no hablan de esta revolución, del marxismo, de todo lo que se está haciendo, de que hay una influencia comunista en los jóvenes. ¿Por qué no la hablan? Pareciera que los derechos humanos se hubiesen desviado realmente del fundamento, y ahora están en pos de otra cosa, de otro objetivo. Sí, muy buena pregunta. Mira, los medios grandes, el mainstream media, en Estados Unidos y en toda América Latina, y de hecho pues en Europa también, en todo Occidente, están cooptados por las élites globalistas. Tienen convenios a través de diferentes fundaciones, tienen compromisos, tienen subsidios, pertenecen a ciertas agremiaciones que son una parte de la agenda globalista. Es decir, la agenda globalista, que es la misma de la Agenda 2030, impulsan lo mismo, impulsan el aborto, impulsan la homosexualidad como nueva normalidad, impulsan el veganismo, impulsan que uno ande en bicicleta, que deje el coche atrás, impulsan las energías limpias, pero con un alto costo económico y social, porque no podemos hacer esa transición así nada más. O sea, no lo bajaban de ultra y de radical, cuando lo único que tiene de radical es que ama a su familia y es una persona religiosa y que quiere orden y justicia para el país. O sea, no tenían por qué decirle así. Y en cambio, cuando se referían al señor Gabriel Boric, a ese nada más decían el candidato de izquierda, cuando este sí es un candidato, ahora presidente por desgracia, totalmente cargado a la izquierda. Él se define a sí mismo como más a la izquierda que el Partido Comunista. Imagínense nada más, ¿no? Además sí, es todo un millennial marxista posmoderno. Él es el ejemplo perfecto del marxista posmoderno, Gabriel Boric. De un niño adoctrinado. De un títere. Totalmente. Raúl, de un joven adoctrinado, porque fue de hecho toda una tendencia cuando estaban las presidenciales y la segunda vuelta, porque bien recuerdo cuando estaban estos dos candidatos, José Antonio Cast y luego Boric, que básicamente era muy claro, o sea, la película estaba muy clara y el orden de votación estaba por sentido común, ya la gente tenía que definirse. Pero sorpresivamente en la tarde de ese domingo todo el mundo quedó como plop porque no se entendía. No, y curiosamente el canal 13 de noticias en Chile a las casi 4 o 5 de la tarde, como a las 3 de la tarde se filtró. Se les fue una imagen con el resultado que a las 7 de la noche se conoció y era exactamente el mismo. Entonces uno decía, bueno, sí, pero recuerdo. ¿Cómo así? ¿Ya tenían el resultado listo? Como que monje escondido, ¿no, Raúl? Totalmente. Sí, yo me acuerdo de ese suceso, inclusive lo pude tuitear en algún momento. Tenían el resultado exactito, horas antes de que cerraran las urnas, de que cerraran las elecciones. Uh-huh. Sí. Muy mal. Y te digo, bueno, nada más redondeando un poco la respuesta. Entonces, estos medios están apoyando una agenda global, tienen un compromiso, y este compromiso viene también de los instrumentos como la ONU, que son punta de lanza de las élites globalistas. O sea, todos los medios grandes, el mainstream media, desde Estados Unidos hasta Argentina y pasando también por España. Hay que revisar, por ejemplo, cómo nombraban a
a Boric y cómo nombraban a José Antonio Casta en El País, en el periódico español El País o en El Mundo. Ultraderecha le decían a José Antonio, sí, ¿no? Todos los días, y lo criticaban muchísimo y todo. No tienen nada de ultra, ¿no? Igual que tildan de ultra a Vox, a Santiago Abascal, ahora que fue en Colombia Foro Madrid, y que fue atacado por la gente cercana a Gustavo Petro, pues vimos cómo calificaron los sucesos en los medios grandes, ¿no? En el mainstream media. Son los mismos medios que en Estados Unidos deploran y atacan todo el tiempo a Donald Trump y a su movimiento de 75 millones de personas, que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, son medios que tienen una agenda, y es una agenda de control social, una agenda de que te quedes en tu casa por la pandemia, y una agenda de que pierdas tus libertades, que pierdas tu libertad de expresión, tu libertad de manifestación, tu libertad religiosa, y es una forma de controlarnos, ¿no? Esta es la agenda del progresismo, la agenda del marxismo cultural, la agenda del marxismo posmoderno. Claro, mire, Raúl, yo por aquí tengo un audio que hemos rescatado de una entrevista que le hicieron al señor Gustavo Petro. Usted sabe que él es candidato muy fuerte para la presidencia de Colombia, y de alguna manera la postura era, ¿qué pensaría él si no movimiento del partido de él no quedaba? ¿Qué pasaría si una Colombia Humana, partido que lo representa o que dirige mejor, no quedaría en las elecciones? Y quiero que escuche la respuesta y nos dé su opinión con respecto a lo que opina Gustavo Petro. Pues es que ellos lo que querían era nuevas violencias y lo están consiguiendo. Ahora, hay otro escenario, este es un camino, ¿cierto? Es un camino que además tiene una decisión de la sociedad en marzo. Si la sociedad definitivamente quiere es esto, meter a sus hijos en una nueva era de violencia, y por todo ese sectarismo que tiene en la cabeza, que a un guerrillero no se le puede permitir, etcétera. Bueno, pues va hacia una nueva era de violencia, pero no es como la del siglo XX, es como la del siglo XXI. Ve usted ISIS, eso es, bajo otras formas. Es básicamente eso, es una nueva violencia. O sea, si no hay una oportunidad para esta Colombia Humana, según lo que publica Revista Semana, pues básicamente sería estilo de ISIS. Bueno, no tiene la infraestructura para hacerlo como ISIS, porque ISIS está financiado de otras maneras. No me quiero meter en eso, pero este señor es un hipócrita. El señor Gustavo Petro, lo vimos yendo a visitar al Papa, lo vimos, antes de eso lo vimos yendo a visitar a la Virgen ahí en alguna región de Colombia, tomándose fotografías, haciendo cara de niño bueno, rezando en un templo. El señor es todo un hipócrita, pues es un ateo, y es un hipócrita haciéndose pasar por un conservador, por alguien que cree en Dios, queriendo hacerse el centro para ganar más electores, para quedar bien, para que no lo odien en el sector conservador, para que no lo rechacen. Pero el señor es un exguerrillero, quizás todavía en su mente sigue siendo guerrillero, no lo dudo, como lo acaba de decir ahí en el audio. Y hay que recordar que M-19 es una guerrilla terrorista que dejó 101 muertos en noviembre de 1985 en el asalto al Palacio de Justicia. Esto es lo que es el señor Gustavo Petro. Él creía en eso, ahí estaba militando cuando estos señores fueron capaces de dejar 101 muertos con ese conflicto. O sea, es un señor que va a llevar a Colombia a la destrucción, la muerte, la persecución política, y va a acabar con uno de los países que han podido conservar su democracia durante más tiempo en América. Es deplorable que quede ahí Gustavo Petro. Ojalá que no quede. Esperemos que los colombianos se sepan organizar bien y que vayan todos contra Petro, porque la prioridad para Colombia es que no caiga en las garras de este señor tan nefasto. Lástima que Chile, pues ya por lo pronto al menos 4 años va a estar en manos de este señor desorientado que es Boric. Sí, señor, esperemos que tomen conciencia y la gente pues se despierte, ¿no? Porque pues lamentablemente lo que le decía, los colegios, las universidades, lo único que han hecho es adoctrinar y lavar el cerebro haciéndoles creer, bueno, y cambiando la historia, ¿no? Porque es que eso también lo hacen, entonces cuentan versiones que no son reales, y Petro está al mismo estilo Putin, ¿no? Que dice que porque entonces encontró un crucifijo en su casa de la abuela que se quemó, y como el crucifijo no se quemó, entonces que tuvo un encuentro con Dios, y bueno, ahora se hace el cristiano. Sí, se hacen pasar por
por personas buenas, honorables, de valores, cuando son gente destructiva, que lo único que quiere es el poder, son capaces de ir a visitar al Papa como Petro, ¿no? Con tal de quedar bien con cierto sector, de congraciarse con gente que es más religiosa. Recordemos que Colombia es un país pues realmente muy conservador, muy católico. Entonces pues un guerrillo, un tipo nefasto como Petro, que solamente va a traer hambre y va a generar un exilio, una diáspora, una migración tremenda de gente que escapa del socialismo, pues no puede ser nada bueno para ese país, ¿no? Esperemos que no llegue, que los colombianos son sumamente inteligentes y esperemos que se sepan organizar para que quede como candidato a alguien que realmente pueda vencer a Petro. Yo no me creo de las encuestas porque finalmente pues todavía no es que haya un candidato firme de la derecha que pueda, digamos, agrupar, sumar a todos los demás esfuerzos también de la derecha. Entonces por eso por el otro lado vemos a Petro solo, encabezando un poco los esfuerzos ahí de esa ala y ya como candidato único, pero no, yo creo que todavía falta mucho y todavía hay cosas que pueden pasar. Sí, que se pueden hacer. Ahora que ya ni se trata de derechas ni izquierda, porque las derechas son un desastre, empezando por Piñera, que fue un traidor, especialmente en el estallido delincuencial que tuvo Chile. Y bueno, con respecto a Colombia, pues sí, lamentablemente uno dice cómo un país que de alguna manera es un poco conservador permite y aprueba el aborto. Ya en Colombia se aprobó el tema y pues ya es legal asesinar. No, bueno, pero eso sí qué bueno que lo comentes, fíjate, porque es que es justamente, esto no tiene nada que ver con la gente, esto no representa lo que la voluntad de la gente, o sea, no representa la voluntad de la gente. Sí, fueron manera. 5 magistrados los que aprobaron el tema. Exacto. 4 hombres y una mujer, ¿no? Entiéndase, sí, 4 hombres y una mujer. Sí, son 9, son 11 en total, pero la presidenta y la vicepresidenta no se está tomando en cuenta el voto, son los otros 9 de la Corte Constitucional, y es una cuestión que sucede mucho, también sucedió en México, acá con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha sucedido en varios otros países, como las agendas de la izquierda internacional, del globalismo rojo, están siendo desahogadas ya no a través del Poder Legislativo, que es un gran desgaste obviamente, sino que lo hacen por la vía rápida, que es por la vía del Poder Judicial. Y esto es lo que sucedió en Colombia, pero eso de ninguna manera es algo que represente la voluntad de la gente. La gente es cristiana, es católica, es gente que es pro vida y pro familia, y no tiene nada que ver lo que están haciendo estos señores. Es algo totalmente que rema en sentido contrario de lo que la gente realmente desea. No es una necesidad. Imagínense qué criminal abortar desde el primer día, pero mucho más si el niño ya tiene 6 meses de gestación. Esa es una cuestión aberrante, por no decir satánica. Estamos inventando una sociedad asquerosa en la que se detesta la vida, en la que se elimina la vida, como si hubiera algo más importante que la vida humana. Bueno, de no ser Dios, no hay nada más importante que la vida humana y respetarla y amarla. Para eso estamos hechos, para la trascendencia, para el amor, para las cosas, digamos, que nos unen, no para estarnos destruyendo unos a otros. Una mujer no puede decir que es su libre derecho, o que es un derecho sexual y reproductivo abortar. Esto es una mentira, son derechos fake. Hemos escrito mucho de eso en nuestro libro, este libro que me están haciendo el favor también de que pueda yo presentarlo aquí con ustedes. Ahí también escribo mucho de esto, porque el aborto también es un arma geopolítica para destruir los valores tradicionales de Occidente, y se está usando mucho. En México también ya quedó aprobado, y me parece que ayer vi un tuit, ayer o antier, un tuit de José Antonio Cast en Chile, donde decía que en Chile ya también se va a poder abortar, pero ahora hasta un día antes de que nazca el bebé. Es una cuestión desesperante, y que vale la pena la manifestación que se está convocando, que estamos también convocando, aunque yo no estoy en Colombia, para el domingo 27 en Colombia, a las 10 de la mañana, para oponerse a esta decisión tremenda, maligna, perversa de la Corte Constitucional. Eso no se debe de permitir, ¿no? Vimos que ahí sí hubo políticos que de inmediato dijeron que eso estaba muy mal, incluyendo al presidente Duque. Sí, así es. Ustedes escuchan a Raúl Tortolero, él es consultor político mexicano, doctorado en Derechos Humanos, maestría en Filosofía, Cultura y Religión, también es católico pro vida, es director continental de la Agencia Católica de Noticias, es el presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, también exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
Premio Nacional del Periodismo en el año 2007, otorgado por la ONU en México, analista geopolítico y nuestro invitado especial hablándonos acerca de su más reciente publicación, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno. Usted puede encontrar este libro en Amazon, lo puede adquirir y puede enterarse de todo lo que viene ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro escenario. Quisiera, Raúl, que nos hablara un poco acerca de estos movimientos supremacistas que se están levantando en algunos países, estos movimientos LGBT que empiezan con mucha fuerza, feminismo, usted ya nos hizo mención del aborto, pero ¿quién financia? O sea, ¿cómo consiguen dinero estos movimientos para poder tener tanta fuerza y generar tanto impacto en los medios de comunicación, en las redes sociales, de manera que muchos jóvenes lo ven como una moda y terminan allá metidos, pero obviamente aquí hay un brazo económico que está apoyando esto. ¿Cómo hacen ellos para conseguir este dinero? Sí, muy buena pregunta. Bueno, básicamente su financiamiento viene de fundaciones internacionales. Viene, por ejemplo, de George Soros, de los Rothschild, de los Rockefeller y de otras agrupaciones. También, por ejemplo, de la ONU, inclusive, ¿no? Que la ONU apoya muchas organizaciones sociales, asociaciones civiles, que desahogan algunos de los puntos de su agenda, sobre todo de esta agenda, que es la que está metiendo mucha presión en todos los países, que es la Agenda 2030. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos el supremacismo negro muy fuerte. El supremacismo negro se basa en la teoría crítica de la raza, que es una reinterpretación de la historia, haciendo ver que los negros siempre fueron víctimas, siempre fueron oprimidos, y que los blancos son la maldad encarnada, porque todos los blancos son esclavistas y entonces todos los blancos deben pagar, que ya se ve mal que un blanco ocupe un puesto por encima de un negro, porque el negro tiene digamos, al negro se le tiene que dar una compensación histórica por aquello que ha sufrido, lo cual pues es una cuestión muy arbitraria. Por supuesto que no es así. Vemos a los supremacistas negros de Black Lives Matter y a los de Antifa golpeando mujeres, señoras blancas en la calle, ofendiéndolas, escupiéndoles, empujándolas, solo porque son blancas, solo porque eres blanco. Eso se llama supremacismo. Cuando digo que son supremacistas estos negros, o supremacismo indigenista, o supremacismo LGBT, o supremacismo feminista, en fin, es porque el supremacismo, en el caso, por ejemplo, de las feministas, tiene que ver con que se sienten, pues, moralmente más elevadas que la mujer común y corriente. A la mujer común y corriente la ven como algo que no vale la pena, como algo secundario, porque la ven como una esclava. La mujer común y corriente la ven como una esclava primero de Dios, luego del Papa, luego de los sacerdotes o de los pastores si son cristianos, una esclava de la institución matrimonial, una esclava del matrimonio, una esclava del esposo, una esclava de su papá, una esclava de sus hijos. Esto es muy importante, lo de los hijos, sean varones o no, y también una esclava de los hermanos. Entonces esa mujer común y corriente es esclava de todo y la ven como un ser inferior. Entonces estas supremacistas que se creen ya liberadas de todo, ya no tienen Dios, ya no están casadas, ya pueden tener relaciones con todo el mundo, hacer lo que sea, drogarse, y pues ¿a qué se dedican? Al hedonismo, porque no hay más, ¿no? O sea, cuando dejas toda la trascendencia de lado, te dedicas a darte placer, a drogarte o a tener relaciones sexuales o a buscar dinero, a tratar de llenar ese gran vacío que te deja la ausencia de Dios, la ausencia de la trascendencia, y no lo vas a poder llenar jamás, y finalmente vas a tener que encontrar a Dios de una forma u otra, y si no lo encuentras, pues peor para ti. Entonces existe este feminismo, existe esta supremacía, la supremacía de la diversidad sexual o de la agenda LGBT es también por ciertas razones similares, porque sienten que la heterosexualidad es algo que es una forma de esclavitud, y ellos ya se sienten liberados, pueden experimentar con hombres y con mujeres, como Gabriel Boric, justamente, fíjense, por eso yo decía que él era un perfecto ejemplo de un marxista posmoderno, de un millennial marxista posmoderno, porque el señor, además de que se siente más a la izquierda que el propio Partido Comunista, y además de que le da mucha risa que le regalen una playera con la cara del senador Jaime Guzmán con 2 balazos en la frente, y le da mucha risa y lo celebra. Además de esto, este señor dijo que había experimentado, no sé con qué compañero,
hombre en el sexualmente Ajá. en el colegio y que muy bien y le da mucha risa, le parece algo muy, muy bonito y muy simpático, pues qué bueno por él. Y también ahora pues ya tiene su polola que va a hacer las funciones de primera dama. Pero pues aquí vemos como un ejemplo del marxismo posmoderno puede llegar al poder, ¿no? Es un supremacismo, y también el supremacismo indigenista, porque estos señores que promueven, inclusive ahora ya a altos niveles, como por ejemplo en México desde la presidencia de la República, López Obrador promoviendo a los aztecas, usando como logotipo de su gobierno un dios pagano azteca, Quetzalcóatl. Además, enaltecen una etnia, pero no a todos los indígenas, solamente a una. En este caso, Claro. pues a los que fueron un imperio, lo cual es ridículo para alguien que se dice de izquierda, porque se supone que detestan a los imperios, pero cuando se trata del imperio azteca, entonces sí se hincan y lo ven como algo maravilloso. Este indigenismo parte de que el mundo indígena antes de los españoles, antes de la conquista, era algo fantástico, era un Edén, no había enfermedades, no había moneda, no estaban esclavizados con nada, y eso son puras mentiras, porque los aztecas pues se comían ritualmente a sus enemigos políticos, los sacrificaban y se los comían, y hacían pozole, que es Canibalismo. un platillo, sí, una especie de canibalismo Sí. ritual, pero sí es un canibalismo. Entonces, estos supremacismos son las nuevas izquierdas, son los nuevos, las nuevas expresiones de las izquierdas en todo Occidente, y bueno, habría que hablar en Europa también de otro tipo de supremacismos, pero estos en América Latina y en Estados Unidos son básicamente los que hay, y también el ecologista, ¿no? Donde sustituyen a Dios por el planeta, se hincan ante el planeta, y el planeta es un ser que hay que cuidar y mimar y no sé qué, y bueno, sí hay que cuidarlo efectivamente, no digo que no, pero no es Dios, no somos como Greta Thunberg, que ya es una persona que está totalmente fuera de sus cabales, hincándose frente al planeta y rindiéndole un culto, que pues no, el planeta no es Dios, Sí. no tienen sus valores bien claros, son ateos, son marxistas, y por eso ponen en el lugar de Dios cualquier cosa, y también esto es la herencia de la Revolución Francesa. La madre tierra, muchos acá en Chile le dicen y juran amar. Pachamama. Además recordarle a los chilenos, que de hecho me imagino que ya muchos lo deben saber, los mapuches no son chilenos, ¿no? Ahí les dejo el dato. Y es que no, investiguen. Los mapuches no son oriundos de Chile. Entonces, además, muchos de ellos en la antigüedad regalaban sus terrenos por poder tomar cerveza. Muchos de ellos son alcohólicos. Entonces, ahora vienen a decir que les quitaron sus tierras cuando ellos mismos, por su alcoholismo, para seguir bebiendo, regalaron sus tierras por ese tema. Ujú. Sí, fíjate que se está dando muy fuerte el indigenismo, porque es una bandera más que Claro. le sirve a los izquierdistas, pues para hacerse de más votos, para impulsar una cierta narrativa. Recordemos que ya no usan prácticamente en ningún lado la narrativa de los pobres contra los ricos, entonces ahora es los indígenas contra el hombre blanco, la herencia hispana, los gays contra los heterosexuales, los negros contra los blancos, etcétera, ¿no? O sea, tienen todas estas luchas. Y recordemos que Marx es el padre del odio, el padre del resentimiento social, y que la función de todas estas estructuras, de estas estrategias más bien, es dividir a la gente para poderla controlar mejor, despojarla de Dios, despojarla de sus valores, despojarla de la fe, de la familia, para poderla tripular mejor a nivel ideológico y controlarla. Al socialismo le estorba la familia, le estorba la fe, le estorba la religión, y eso ha sido siempre así, ¿no? Le estorba porque son estructuras sociales fuertes que hacen que se vaya nucleando la gente, se vaya integrando, y les estorba. Quieren ellos regir sobre el individuo, inclusive sobre nuestros hijos. No quieren que decidamos sobre nuestros hijos, quieren ellos imponerle un adoctrinamiento desde niños y que sean como propiedad del Estado. Sí, prácticamente lo que ellos están haciendo es eliminando a todo lo que tenga que ver con Dios o el Creador, para que ellos se hagan o se presenten como la nueva religión, el nuevo Dios. Entonces la gente LGBT va a adorar a su grupo LGBT, los indigenistas a su grupo indígena, y así sucesivamente cada quien va a idolatrar su organismo. Es que hay que ver y escuchar lo que dicen ellos mismos en el coro de San Francisco. La postura que tienen y la manera irónica en la que le hablan a los padres
diciéndole por más que usted cuide a su hijo, o sea, haga todo su esfuerzo, no se preocupe, nosotros vamos a adoctrinar a sus hijos y les vamos a decir, les vamos a mostrar qué es ser homosexual, cómo se puede aprender. Se lo dicen cantando de alguna manera en este famoso coro de San Francisco, que entre otras cosas está en YouTube. Es un deseo, Raúl, de dañar la familia, de sesgarla, de dividir a los padres con los hijos y generar un choque ahí familiar. Principalmente cuando usted nos deja clara la postura de eliminar a Dios. ¿Qué tanto daño les ha hecho Dios a estos personajes como para querer eliminarlo? Porque les estorba, porque les parece que la gente que cree en Dios pone, por supuesto, a Dios por encima de todo lo demás. Y esto genera una resistencia muy, muy fuerte de gente que es capaz de dar la vida. Por ejemplo, en la Guerra Cristera Mexicana, como la gente daba la vida por la fe, no era por dinero, no era por construir, por supuesto, ningún socialismo ni ningún otro régimen político, simplemente era porque estaban en esas épocas defendiendo la fe. Entonces esto le estorba mucho a la construcción del socialismo. Recordemos que ahora ya en la posmodernidad, el socialismo no hay que verlo como en el marxismo clásico, sino que ahora ya es una agenda del globalismo rojo, en el que se suman los países socialistas de América Latina a la ONU y van juntos, van de la mano. Y aquí las élites globalistas, las antiguas élites globalistas, trabajan para un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial se trata básicamente de ciertos puntos, de ciertos ideales que en resumen son un gobierno para todo el mundo, un gobierno mundial, una sola moneda, una sola religión. Obviamente esa religión no sería el cristianismo, sino la religión del planeta, la religión de la adoración al planeta, del Pachamama en América del Sur, en fin, ¿no? Y hay que darnos cuenta de cómo están impulsando esta agenda desde la ONU. Vimos cómo, por ejemplo, en diciembre Samuel Moncada, que es el representante, el embajador de Venezuela ante la ONU, estaba celebrando porque la ONU ya le entregó un reconocimiento, unas credenciales al gobierno del tirano Nicolás Maduro como gobernante legítimo. Es decir, ya no hay una división entre estos socialistas de América Latina y la ONU. Van de la mano, van caminando juntos. También vimos como el 9 de noviembre de 2021, López Obrador, el presidente mexicano, va al Consejo de Seguridad de la ONU y ahí plantea un Estado mundial. Imagínense nada más, o sea, un socialista, pues digamos, un poco trasnochado, pero básicamente un socialista clásico, con algunos tintes de posmodernidad, en pleno Consejo de Seguridad de la ONU, donde se habla más bien de defensa y de seguridad, plantea el tema de los pobres. Ahí plantea que hay que poner un impuesto a los ricos, y como él siempre ha manejado una frase, y lo hizo desde sus campañas, que es por el bien de todos, primero los pobres. Esto significa que pues los ricos tienen que dar dinero para no tener problemas. Y esto es justamente lo que propuso a través del plan de bienestar y fraternidad que propuso ahí mismo en la ONU. Esto consiste en que los 1000 más ricos del mundo y las 1000 empresas más ricas del mundo puedan regalar el 4% de sus fortunas, y también los países miembros del G20 puedan donar el 0.2% del Producto Interno Bruto Nacional anual. Con esto se conformaría una bolsa de 1 billón, con B de bueno, 1 billón de dólares, que es mucho dinero, para supuestamente atender la pobreza a nivel mundial de 750 millones de pobres. Pero estos fondos pues obviamente irían a la ONU primero, y la ONU ya diría a quién va, a qué países se le entregan, y los gobernantes de cada país pues ya bajarían esos fondos. Con esto, por supuesto, no pretenden que se acabe la pobreza de ninguna manera, sino un gran control social, una dependencia de los pobres hacia los gobiernos, y en donde pues el gobierno se convierte en su nuevo dios, en su papá, que les da de comer, ¿no? Como pollitos en la boca, su lombriz. Con esto no se acaba la pobreza de ninguna manera, sino se genera un gran condicionamiento y una gran base social que está dispuesta a matar por el gobierno para que ese gobierno se pueda perpetuar. Y todo esto con la connivencia de la ONU y por supuesto de las élites que manejan la ONU, ¿no? Es una estructura que están proponiendo muy fuerte, ¿no? Es un mega asistencialismo. Esto es lo que yo le llamo el socialismo blando,
este sistema que imponen en donde se militariza el servicio público, no solamente la seguridad, sino los puestos del gobierno y se convierte el ejército en empresario. Se le pone a manejar aeropuertos, puertos, aduanas, carreteras, fábricas. Los compran. Sucede, por ejemplo, los compran para tenerlos de su lado y que no hagan un golpe de Estado. Un golpe de Estado, y también para que amedrenten a la oposición y tengan, la gente tenga miedo de cualquier cosa. Esto es una característica. La otra pues es hasta el mega asistencialismo. En una familia que vivan en una casa 15 personas, una casa pobre, van a recibir dinero, el cheque del gobierno prácticamente todos, unas por ser madres solteras, otros por ser mayores de edad, ancianos, otros por ser niños, otros por ser jóvenes que ni estudian ni trabajan, ninis, como decimos en México. Todos van a recibir cheque. Entonces esa familia va a estar dispuesta a hacer lo que sea para que ese gobierno se pueda perpetuar, ¿no? Entre otras características del socialismo blando. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Muchos migraron a otros países a pretender exigirle a los gobiernos de otros países, y hablo específicamente en Chile, porque vienen a exigir derechos que cuando a su tirano no le exigieron. Y por otro lado, a recordarle a la gente que la misma Biblia nos advierte de que van a existir siempre pobres. El mismo Mesías lo dijo: pobres siempre habrá entre ustedes. El problema es que nosotros somos mezquinos y no queremos ayudar a nadie. Si los que tienen fueran personas que apoyan y dan a los que no tienen, incluyéndonos nosotros, ¿no? En muchos casos nosotros no queremos darle a nadie porque simplemente no queremos, pues este planeta a lo mejor estaría diferente. Así es. Sí, así es. Pues sí, pobre siempre va a haber, pero aquí lo que quieren es los señores del socialismo blando, los impulsores del socialismo blando. Sí, es utilizarlos solamente, no quieren resolver su pobreza ni ayudarlos en lo más mínimo, solamente usarlos a nivel electorero para poder irse legitimando en el poder a través supuestamente de elecciones que son solamente simulaciones, como lo podemos ver en Venezuela y en otros lados, ¿no? Rafael Correa de Ecuador también hizo reformas, se fue quedando muchos años por ahí hasta que ya lo corrieron. Por cierto, hay que mencionar que todos estos sátrapas se venden a China sobre todo, ¿no? O a Rusia. En algunos casos también están más cerca del, pues a nivel geopolítico, están más cerca de las élites norteamericanas, como es el caso de México, ¿no? Raúl, cuando uno piensa en México o en AMLO, en Nicaragua, en Daniel Ortega, en Venezuela, en Nicolás Maduro, en Perú, en Pedro Castillo, bueno, Chile, el señor Gabriel Boric, es como si una mancha roja estuviera cubriendo Latinoamérica. ¿Es voluntaria por cuenta de la democracia o de la ignorancia de los votantes? ¿O estamos hablando de un titiritero mayor, Raúl? Mira, tienes toda la razón y creo que todavía se avecinan grandes peligros como el de Colombia, que ya vienen las elecciones en poco tiempo, y luego vienen las de Brasil. Que también son cosa muy seria. Las otras que habría fuertes a nivel continental en este año son las de noviembre, que son las intermedias de Estados Unidos, en donde ahí sí, meto las manos al fuego, se los firmo que ahí sí va a ganar el Partido Republicano, por dos cosas. Uno, porque a nivel histórico en Estados Unidos las intermedias siempre las pierde el partido que está gobernando, pero la otra es que Donald Trump y su movimiento MAGA tiene 75 millones de votos, y además Biden ha hecho un desastre de gobierno con una inflación tremenda, con un problema de migrantes muy serio, en fin, o sea, son muchas características que van a hacer que el Partido Republicano posiblemente recupere la mayoría en el Senado y también en la Casa de Representantes, ¿no? Pero en cuanto a titiriteros mayores, yo creo que hay dos. Escribí un artículo al respecto hace tiempo, que son las dos caras del globalismo. Es como una serpiente de dos cabezas, ¿no? Que es, por un lado, el globalismo rojo, el de China a Rusia, y por otro lado, aunque Rusia, cabe decir, por supuesto, no es que sea comunista, pero juega, patrocina pues a muchas cuestiones de izquierda y tiene buenas relaciones, por ejemplo, con Venezuela. No salió Nicolás Maduro a decir que apoyaba. Totalmente, ¿no? Y también Cuba apoya a Putin. Entonces, por un lado está el globalismo rojo de esta mancuerna Rusia-China, y por otro lado el globalismo occidental de las élites globalistas, que estaban a punto, digamos, de lograr un gobierno mundial, que era su sueño, el sueño del nuevo orden mundial, que fue dicho, entre otros puntos, por George Bush padre en 1991,
en el contexto del conflicto con Irak, el primer conflicto con Irak en aquellas épocas. Ahí fue donde él dijo que estaban por conformar un nuevo orden mundial. Entonces son estos dos globalismos, pero resulta que finalmente China en este último tramo, en esta última década, China le ha comido el mandado, ha rebasado hegemónicamente a nivel económico, ha rebasado al globalismo occidental. O sea, es una potencia, ya es la primera potencia económica a nivel mundial China, aunque muchos no se hayan enterado. Lo que está haciendo es construir todavía su hegemonía militar y su hegemonía cultural. Y aquí es donde vemos que todos estos señores del socialismo blando en América Latina son súbditos, finalmente trabajan para el Partido Comunista de China. Y un muy buen ejemplo, y lo voy a decir así, es el señor Gabriel Boric, quien ya dijo desde su campaña que el litio, que hoy se maneja de forma mixta, con capital privado y capital público, va a pasar a ser nacionalizado, lo cual es una mentira, no es una nacionalización, porque si no, habría inversión privada chilena, no extranjera, pero sí chilena, y no la quiere permitir. Entonces es una estatización, y eso se llama socialismo. Entonces, en esa estatización, el litio... Sí, sería una, como dijo Chávez en su momento. Ajá, entonces el litio quedaría en manos del señor Gabriel Boric y podría entregarlo libremente al Partido Comunista Chino en charola de plata. Ya en Chile, como ustedes bien saben, amigos, pues está la energía eléctrica, la compañía más grande, la CGE, está en manos de China, y si China quisiera los dejaba sin luz, así como Putin, si quisiera, dejaba sin gas a Alemania y a muchos otros lugares de Europa, ¿no? O sea, son cuestiones de geoestrategia muy poderosas, pero China, pues evidentemente, bueno, está interesada en el litio de Chile y de toda América Latina, porque es lo que usa para los coches eléctricos, que es el principal productor a nivel mundial, y también para celulares y otros aparatos electrónicos. Entonces el litio es una cuestión muy importante a nivel geopolítico. Y pues así como vimos al señor Alberto Fernández, presidente argentino, yendo a decirle a Rusia, a Vladimir Putin, que Argentina será la puerta de entrada para que Rusia haga lo que quiera en América Latina, y después de ahí se fue al mausoleo, se fue a China con Xi Jinping a dejarle flores al señor Mao Zedong en su mausoleo. El Mao Zedong, recordemos que pues es un carnicero que dejó 50 millones de muertos en todas las cosas que hizo. Sería largo explicar todo el problema que causó, pero él es el papá ideológico de la revolución woke en Estados Unidos. Entonces, estando ahí en China, Alberto Fernández suscribió a Argentina como país miembro de la nueva ruta de la seda, y con esto pues se convierte en una colonia roja en América Latina de China. Eso, claro, a cambio de dos cosas. Uno, de 20,000 millones de dólares para poder construir infraestructura, una central nuclear, centrales hidroeléctricas, trenes, carreteras y otras cosas que le van a servir al señor Alberto Fernández para hacer su campaña durante todo 2022 y poderse reelegir en 2023 como presidente. O sea, lo que buscan estos señores sátrapas del socialismo blando en América Latina es el cobijo del dragón rojo para poderse perpetuar en el poder. ¿Quién mejor que China para que les dé dinero, puedan inyectar recursos en sus deterioradas economías, y con ello pues poder hacer campaña y seguir en el poder? China es un país que es una dictadura, no tiene respeto a los derechos humanos, y es el modelo perfecto que quieren también replicar en chiquito, en pequeño, a proporción en América Latina. Entonces ahí Alberto Fernández pues está inyectando un dineral de dinero chino en Argentina, y con eso pues tendrán un respiro los argentinos por un momento. Igual pienso que lo va a hacer también el señor Gabriel Boric, no tarda también en firmar la adhesión de Chile en la nueva ruta de la seda, y con eso pues también se va a traer un dinero a Chile, y pues van a entregar así uno a uno los países los van a ir entregando estos socialistas a China. Ese es el gran títere que estamos viendo. Bueno, y Rusia no se queda atrás, y también hemos visto, por supuesto, en estos 2 años de pandemia, el poder suave con el que van entrando Rusia y China a través de las vacunas, la vacunación. Eso le iba a comentar, porque justamente a todos los gobernantes les ha gustado el regalito de dominar, porque ya con estos 2 años de pandemia
se han dado cuenta de que es chévere controlar a la gente. Todos se quedan en casa, nadie sale, no se abren negocios y les gustó. Entonces, bueno, ¿y por qué no adoptar la ideología del Partido Comunista Chino de dominio y tortura? Si es que usted no hace caso, no obedece, pues lo torturamos y ahí tenemos otro negocito de poder quizás vender órganos, ¿no? Además que en Chile se salvó por poquito y registro civil lo tomaba una empresa china. La gente, no, ya lo tomaron. No, la gente se despertó un poquito porque el negocio es, es que vamos a tener infraestructura, el pasaporte no va a costar tanto y todo va a ser beneficio. Aparentemente vamos a tener más trenes, vamos a tener metro, vamos a tener esto, lo otro. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de perder su privacidad? ¿A costa de perder la libertad? Sí, totalmente cierto. Y vemos, por ejemplo, fíjate, hablábamos hace un momento de que China ya es la hegemonía mundial a nivel económico, pero está todavía construyendo su hegemonía militar, pero la parte militar la tiene resuelta por Rusia, que es una potencia tremenda a nivel militar, y está construyendo su hegemonía cultural. Y aquí quiero hacer una reflexión, y me parece que es interesante hablar de esto, porque justamente va Alberto Fernández y deja flores en el mausoleo a Mao. Esto pues está fuera del protocolo, no tienes por qué echarle flores a ningún dictador. Mao es el autor además de todo lo que hizo, de ser gobernante durante muchos años en China, es el autor de algo muy importante que está muy muy vigente en Estados Unidos y en toda América, sobre todo en Estados Unidos, pero que va bajando poco a poco o penetrando en América Latina. Y esto es la Revolución Cultural China. La Revolución Cultural China sucede entre 1966 y 1976 y básicamente se divide en dos cosas. Tiene dos propósitos. Uno era acabar con todos los adversarios de Mao, con todos los adversarios a la ideología maoísta, que es una ideología comunista pero ya regionalizada, que acababan con los ricos, con los campesinos ricos, con los derechistas, con todos los adversarios. Había que golpearlos, encarcelarlos o matarlos. Y aquí las guardias rojas hacían ese trabajo muy duro, que eran jóvenes militares que le respondían directamente a Mao. Eran capaces de matar a sus papás, a sus propios padres y hermanos, si se oponían a las ideas de Mao. Y por otro lado, es la destrucción de la religión y las tradiciones milenarias y las costumbres ancestrales de China, que son muy ricas, por cierto, son muy ricas a nivel cultural, y todo esto había que devastarlo porque la religión era lo que le estorbaba a Mao, porque él era el nuevo dios de ese país. Entonces esto vemos, estas ideas de la Revolución Cultural China, la vemos muy claramente aplicadas en la Revolución Cultural Woke o socialista que vemos ahora en Estados Unidos. O sea, son maoístas, son ideas maoístas, no se puede ver por separado. Es la avanzada cultural de China en Estados Unidos, y también lo vemos en América Latina. Estos supremacismos marxistas posmodernos de los que he hablado también hace un momento, pues son también una suerte de avanzada cultural china para sustituir nuestros valores tradicionales de Occidente por los valores o antivalores comunistas, ¿no? Vemos cómo va caminando esto, ¿no? Y por supuesto los países de América Latina van entregando las soberanías a China, pero eso le conviene a los sátrapas porque todos quieren quedarse en el poder. Alberto Fernández aspira a perpetuarse, igual que lo va a querer hacer en su momento Boric, ahorita dice que no, pero sí lo va a querer hacer, igual López Obrador, igual Chávez dijo que no en su momento, pero lo hizo, Rafael Correa, Daniel Ortega, los castristas en Cuba, Miguel Díaz-Canel, en fin, todos son tiranos y aspiran a quedarse en el poder. Es como un espíritu, ¿no? Finalmente, o sea, como que los posee el mismo demonio, digámoslo así. Porque el dragón rojo. Claro, sí, el dragón los toma y finalmente terminan diciendo lo mismo. Ustedes escuchan a Raúl Tortolero, él es nuestro invitado a esta hora del día, es consultor político mexicano, doctorado en Derechos Humanos, tiene una maestría en Filosofía, Cultura y Religión, católico provida, director continental de la Agencia Católica de Noticias, presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, también Premio Nacional del Periodismo en el año 2007, otorgado por la ONU, en esa época cuando la ONU era como
como buena. La ONU en México, es analista geopolítico y es nuestro invitado a esta hora del día porque es el autor de un libro buenísimo que, entre otras cosas, les invitamos para que empiecen a googlearlo desde ya. Pueden ir a Amazon. El libro se llama así: La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno. ¿Qué propones en este libro, Raúl? ¿Con qué se va a encontrar el lector a la hora de tener el libro en la mano? Pues se va a encontrar con un análisis geopolítico del marxismo en sus diferentes versiones, sobre todo en todo el continente, en Estados Unidos y en los diferentes países de Hispanoamérica. Y por otro lado, pues las propuestas de la contrarrevolución, cómo podemos oponernos, cómo podemos resistir a esta avalancha de construcción de nuestros valores, que viene de esta serpiente de dos cabezas: el globalismo occidental, las élites globalistas occidentales, y por otro lado el globalismo rojo. Resulta que estos globalistas occidentales ya tenían listo, ya estaban a un paso de lograr el control total de todo el mundo, pero no tomaron en cuenta que China se les adelantó. Y entonces terminaron alfombrándole la llegada al globalismo de China. Esa es mi teoría, es una de las cuestiones que pongo sobre la mesa. Ya no les alcanzó el tiempo de lograr un dominio internacional, y esto lo vemos muy claramente con el conflicto de Ucrania, en el que no me quiero meter mucho porque es otro tema, pero lo vemos muy claro porque el único que va a ser capaz de parar a Vladimir Putin es Xi Jinping, con el que ya se han dirigido otros líderes nacionales, para que pueda hablar con él y decirle que se esté tranquilo. Son una dupla y trabajan juntos, están construyendo su hegemonía geopolítica. Y bueno, básicamente yo lo que propongo también como solución es que todos en nuestros países de América Latina y en Estados Unidos nos convirtamos en soldados de una contrarrevolución cultural y espiritual. Y esto significa que, como esta guerra no es una cuestión tanto de armas, sino es una cuestión de ideas, de argumentación, de filosofía, de política, entonces tenemos pues todos que convertirnos en periodistas, en escritores, en autores, en productores de contenidos, en videastas, en youtubers, no sé. Tenemos que expresarnos todos todo el tiempo, tomar los medios de comunicación de la forma que podamos, sino inventar otros nuevos, crear nuevas opciones, también las redes sociales, y producir muchísimos contenidos. En ese sentido ustedes hacen un gran papel y yo quiero felicitarlos y decirles que los admiro por todo lo que hacen de positivo, por esta libertad que ofrecen para poder expresar nuestras ideas de contrarrevolución cultural y de resistencia al marxismo. Es muy importante lo que ustedes hacen, eso es lo que hay que ir replicando, y diría también que todo contrarrevolucionario y todo conservador tiene que defender 7 puntos. Y estos puntos, creo que ustedes me van a poder dar la razón, son los siguientes: hay que defender la fe, la vida, hay que defender la familia, hay que defender la propiedad privada, defender la patria, defender las libertades y defender los derechos universales. En ese orden, inclusive a nivel jerárquico, porque pues al menos para los que somos religiosos, los que somos de fe, primero está Dios y ya de ahí se desprende todo lo demás. Claro que sí. Estaba yo apuntando aquí: la fe, la vida, la familia, la propiedad privada, la patria, las libertades, y me faltó uno. Los derechos universales. Eso. Estaba juiciosa aquí apuntando para hacer mi planita juiciosa. Claro, es que ese tipo de cosas hay que replicarlas, Raúl, definitivamente. Y la invitación es para que los oyentes que están conectados a esta hora y que les ha gustado mucho la propuesta de Raúl, ¿dónde pueden encontrar el libro? Si dicen, bueno, yo lo quiero comprar ya, ¿está en físico o está en ebook, en Amazon? Ahorita está disponible en Amazon, basta con que puedan googlear mi nombre, Raúl Tortolero, sí, y ponerle la contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno. Está muy barato, es la versión digital. Ahora estoy por abrir también la versión de pasta blanda en Amazon. Estoy en eso. Pero si quieren el libro a nivel impreso, o sea, físico, pues ya lo tengo, pero no he enviado todavía lotes. Me lo han pedido ya de varios países. Estoy por enviarlo a Colombia,
a Chile, a Argentina, a España, a Estados Unidos. O sea, sí, es que acaba de salir de la imprenta hace unos días. Tengo ya los lotes ya listos. Como pan caliente, Raúl. Sí, un poquito salió del horno. Eso está muy bien. Yo creo que es una humilde aportación que yo hago al pensamiento conservador, al pensamiento de derecha, pensamiento de resistencia para el continente americano. También una manera rápida donde lo pueden encontrar, van a Twitter y ponen @Raúl Tortolero número 1 y ahí aparece el perfil y ahí está el enlace de Amazon. Entonces ustedes pinchan ahí y listo, tienen ingreso rápido para que puedan descargar el libro, comprarlo y toda la historia. Invitarlos también el próximo 5 de marzo, Raúl va a estar con sus amigos Agustín Laje y Jorge Aguiñaga. Con Jorge Aguiñaga van a estar en una conferencia bien interesante, Nueva Derecha, Familia y Posmodernidad. Van a estar, ¿eso va a ser vía YouTube o en algún lugar en físico? Va a ser en físico en un templo cristiano, por cierto. Ah, bien. Se llama, sí, templo cristiano grande, se llama Emanuel, que está en la Ciudad de México, o DF como se decía antes. Sí. Ahí por el metro San Antonio Abad, está cerquita. Eso es en la tarde del 5 de marzo. Ahí estaremos con Agustín Laje, nuestro amigo, y nuestro amigo también Jorge Aguiñaga y su servidor. Bien, esto será el 5 de marzo para la gente que nos escucha en México, que sabemos que hay muchísimos por ahí. Seguirlo en Twitter, usted es muy activo ahí, en redes sociales, no sé, en Instagram de repente, o en Facebook, YouTube. ¿Tiene cuenta? Canal de YouTube, creo que sí también, ¿no? Sí. Está en construcción, apenas está en construcción, estoy subiendo apenas algunos contenidos porque pues, me había dedicado más a estar más bien en Twitter, pero sí estoy ya construyendo también. Les recomiendo si se pueden suscribir a mi canal en YouTube, me ayudan porque así ya voy a poder transmitir desde ahí próximamente en vivo. Bien, entonces ahí juiciosito nos vamos todos para seguirlo y para estar muy pendiente de todo el contenido que usted viene entregando, Raúl. Nosotros estamos supremamente agradecidos por el tiempo que nos ha entregado, lo hemos disfrutado mucho, hemos aprendido una cantidad y yo sé que también los oyentes que han estado conectados con nosotros en este tiempo han aprendido y se han motivado a comprar el libro, a enterarse más y motivarse de qué manera podemos ver la manera de solucionar esto y hacer un poquito de resistencia, ¿no? Así es, y fíjate que hay una cuestión muy interesante y quiero aprovechar su canal tan bueno, tan positivo para decirlo, es que parte de nuestra contrarrevolución cultural, y por cultura pues me refiero a todo aquello que hace el hombre, no solamente a las bellas artes, porque a veces se malinterpreta, se piensa que cultura es la literatura, el cine, la danza, no sé, ¿no? Y no nada más es esto, ¿no? Me estoy refiriendo a todas las expresiones del ser humano. Nuestra lucha tiene que ser, dentro de la contrarrevolución, tiene que ser en todos los frentes. Tiene que ser en el frente político, que es obvio, tiene que ser en el frente legislativo, tiene que ser en el frente jurídico, en el frente fiscal, en el frente económico, en el frente educativo, en el frente familiar. En todos los frentes tenemos que dar esta lucha, pero también es importante que cuando estemos, por ejemplo, en un restaurante, y no sé si ustedes estén de acuerdo con esto, pero creo que es importante decirlo, yo lo que hago es que hago oración en público, no en privado, porque esta cuestión de que la religión tiene que estar solamente puertas adentro, que solamente adentro del templo o adentro de mi casa, esto es absurdo, esto es una herencia del liberalismo, a la que yo me opongo, a la que creo que debemos oponernos, porque el liberalismo, la laicidad del Estado, significa simplemente que no hay una religión oficial. O sea, no estamos en las épocas del faraón, sí, ¿no? O sea, parece que sí en algunos países, pero no, creo que no. Son democracias liberales en la mayoría todavía. Entonces creo que lo que debemos hacer es que debemos vivir nuestra religiosidad manifestarnos públicamente. Exacto, públicamente, pero no solamente, obviamente, en primer lugar, como un acto religioso, porque pues primero está Dios, pero también como un acto político, porque lo que quieren justamente es barrer con nuestra religiosidad. Yo pongo en la portada de mi libro un cruzado como símbolo, justamente como un ícono de la defensa de la cristiandad. Recordemos que a Occidente también se le conoce como cristiandad, y esto es porque, pues aunque haya gente atea o agnóstica o no sea cristiana, sea budista o tenga otra religión, como quiera, pues nosotros estamos fundados por la religión del cristianismo, y eso está en nuestros valores, está en todo. No podemos salir de ahí, no podemos sustraernos de esto. Por eso no podemos ganar esta guerra cultural sin nuestros valores cristianos, sin refrendar nuestros valores cristianos. Me parece que antes de comer en un restaurante, así que nos vea todo el mundo, podemos hacer una oración, dando gracias primero y también pidiendo a Dios, pues por ejemplo, porque no llegue el socialismo a nuestros países, y si ya llegó, pues para salir lo más pronto posible, para que no
destruyan nuestras familias, para que la familia permanezca unida, para que no haya más abortos, en fin, para que podamos conservar nuestra propiedad privada y no se pierdan nuestras libertades y nuestros derechos, ¿no? O sea, hacer oración, pero públicamente, ¿no? Porque esto no se puede prohibir, no lo puede prohibir el Estado. Es parte de nuestra libertad religiosa, pero la hemos vivido de una forma acotada, inhibida, y tenemos que, yo creo que no, que vamos a ir al revés, o sea, ir a manifestarlo, hacerlo público, sentirnos orgullosos de lo que somos, porque finalmente, para los que somos de fe, pues nos debemos a Dios. Así es el contraste, ¿no? Porque los LGBT hablan de su orgullo homosexual, entonces pues nosotros también debemos sentirnos con pecho de paloma al decir que creemos en Dios, en el Eterno, y pues empezar no solamente a orar, sino también a actuar, ¿no? Y por eso nació este programa donde nos queremos manifestar públicamente, sintiéndonos muy felices y orgullosos de lo que hacemos. Y bueno, este programa va a quedar en todas nuestras plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, hay como 15 o 20 donde canales. Menos es censurado, ¿no? Porque ahora hay que tener cuidado con la censura. Aunque creo que Spotify ya está empezando a hacer sus manifiestos, pero por ahí algo han comentado, pero hasta el momento no nos han censurado. No, nunca, así que toda la libertad para la gente que quiera reproducirnos. De hecho, este programa estaba así, tal cual ustedes lo escucharon, así tal cual ha estado, sin ediciones, porque desafortunadamente eso pasa en los medios de comunicación, que editan y dejan lo que conviene o lo que quieran generar, la opinión que puedan querer generar o tergiversar. Pero este no es nuestro caso. El deseo es que la gente pueda tener una idea real de lo que está pasando en el mundo. Que desinfecte la mente, así como desinfectan las manos con el alcohol gel, bueno, que ahora empiecen a desinfectar la mente con el libro. Sí, señor, hay que atomizar bien, es que hay mucho virus por ahí todavía, eso se contagia feo. Se contagia feo. Raúl, gracias por estar con nosotros y exponernos de primera voz todo lo que contiene el libro y su pensamiento con respecto a este mundo en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Alba y Daniel, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, gracias al auditorio que nos está escuchando. Les mando un fuerte abrazo hasta Chile, somos hermanos y bueno, tenemos que luchar unidos. Es importante la unión, recordemos que el Foro de Sao Paulo nos lleva ciertos años de ventaja, ellos han trabajado desde el 91 y el Grupo de Puebla pues desde el 2019, así que tenemos que ir articulándonos como derechas, como gente de pensamiento conservador en esta contrarrevolución a nivel continental y se puede inclusive a nivel occidental, todo completo junto con Europa. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo y les doy las gracias y que Dios los bendiga. Amén, a usted también, Raúl, y vamos a estar muy pendientes de usted. En una de esas, un segundo programa, ¿por qué no? No nos caería nada mal. Con mucho gusto, cuando me inviten estoy para servirles. Gracias, Raúl. Nosotros seguimos en este tiempo de combo, avanzando a esta hora del día. Vámonos con música a través de elcombo.com. Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones se mueren de hambre, que lo solo ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza para el mundo. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero,
hasta los 30 años la ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó. Solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. elcombo.com. Esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. ¿Sabes qué? La razón de mi vida es Jesús. Y ese es el deseo de mi corazón, es que sea el tuyo también. Y si tú necesitas a Dios en esta noche, mira, Dios no está metido en una iglesia. Dios no está metido en ninguna religión, ni Jesús vino a morir por unos o por otros. Vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué no cantamos juntos el coro de esta canción? ¿Qué te parece? Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.